No, Sí, no profe, hay... no hay dudas. Bueno, ok. Porque en todo caso, pues vamos a seguir trabajando con ese método para encontrar las soluciones a la ecuación no homogénea. Listo. Vamos a continuar con las ecuaciones de orden superior. Y hoy vamos a hablar de esta ecuación en especial, que es una ecuación que ya se sale de la parte donde estábamos trabajando, que llevábamos como 3 clases trabajando con coeficientes constantes, porque, pues, entonces, ¿qué? ¿Esto siempre va a ser coeficientes constantes o qué? Y entonces, estos dos tipos que casi nadie los conoce, a estos que casi nadie los conoce, pues inventaron esta ecuación. ¿Cierto? Nadie los conoce. Una ecuación de la forma, esto es una constante, sigue siendo una constante, pero acá van a poner un x a la n y esto va a ser por la enésima derivada de y con respecto a x más a n menos 1, eso sigue siendo una constante, por acá va a estar x a la n menos 1 por la enésima menos 1 derivada de y con respecto a x. Y si seguimos así, pues por acá tendríamos un a2 por x a la 2 por la segunda derivada de y con respecto a x, más a1 por x, por la primera derivada de y con respecto a x, más a0 por y, igual a una función f de x. Listo, entonces, esto es una ecuación, así como la estamos viendo, no homogénea. Listo. En lo que nos vamos a concentrar es cómo solucionar, porque si es no homogénea, entonces el método para solucionar se supone que es como lo hemos hablado, que lo primero que se soluciona es la ecuación homogénea, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que solucionar la ecuación homogénea, pues entonces tendría que solucionar el lado izquierdo de esto igual a 0. Listo, entonces nos vamos a enfocar en la ecuación cuadrática otra vez, o sea, en el caso particular de orden 2, entonces vamos a obtener es esto, a2 por x a la 2 por la segunda derivada de y con respecto a x más a1 por x por la primera derivada de y con respecto a x más a0 por y es igual a 0. Entonces nos vamos a enfocar en eso. Y pues noten que esto pues tiene estos valores acá. Pero una cosa que también tienen que notar es que miren que este exponente es igual a esta derivada o a esa parte de allí. O sea que el grado de eso es el mismo. ¿Listo? No pueden ser de grados diferentes. Eso se tiene que cumplir. O sea, el grado tiene que ser el mismo. ¿Listo? Esto y esto iguales. ¿Listo? Esas dos cosas tienen que ser iguales. Y miren que en cada uno de los términos pasa lo mismo. En cada uno de los términos pues está el valorcito allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, si ustedes recuerdan, cuando estábamos haciendo coeficientes constantes, nosotros supusimos que las soluciones iban a ser de una forma. Pues acá va a ser igual. Acá vamos a suponer que la solución a la ecuación va a ser de la forma x a la m. Listo, entonces voy a derivar. La primera derivada de y con respecto a x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Y la segunda derivada de esto con respecto a x va a ser igual a m por m menos 1 por x a la m menos 2. Listo. Y eso lo voy a reemplazar en la ecuación. Y al reemplazar en la ecuación obtengo que esto es quién. Esto va a ser a2 por x a la 2 por m menos 1 por x a la m menos 2 más a1 por x por m por x a la m menos 1 más a0
por x a la m y esto va a ser igual a 0. Listo. Esto nos va a quedar, si medio organizamos lo que hay allí, nos va a quedar como a 2 por m menos 1 por x a la m más a1 por m por x a la m también más a0 por x a la m igual a 0. ¿Listo? Si ven de dónde salen los x a la m, porque acá tengo, miren que acá tengo un x al cuadrado, por acá tengo un x a la m menos 2, acá tengo una x y aquí tengo un x a la m menos 1 y acá está el x a la m. Entonces todos los x a la m están allí. Esa es la clave de esto, ¿listo? Porque en cierto sentido, pues entonces yo lo que llego es que hay un factor común que es xm, que multiplica ¿quién? Pues va a multiplicar a 2, yo multiplico esto de allá adentro por m al cuadrado menos m más a1 por m más a0. Así, y esto igual a 0. Entonces tengo dos multiplicaciones, esto por esto. Y yo no quiero, o a mí no me sale, o la multiplicación de esos dos factores me debe dar 0, pero a mí no me sale y no sería correcto, o bueno, no sería pues para los efectos que tenemos, pues que x sea igual a 0, o sea que x a la m va a ser diferente de 0. Entonces, ¿con qué quedo? Con lo que quedo es con que a sub 2 por m al cuadrado menos a sub 2 por m más a sub 1 por m más a sub 0 va a ser igual a 0. O sea que esto me va a quedar que a sub 2 por m al cuadrado más a sub 1 menos a sub 2 por m más a sub 0 va a ser igual a 0. ¿Qué pasó, Carlitos? No, profe, tenía una duda con el segundo renglón, pero ya creo que lo entendí. ¿Cómo fue que lo hizo? Ok, listo, listo. Entonces, miren a lo que llegamos. Llegamos igual que en la anterior a una ecuación cuadrática, pero esta ecuación cuadrática pues está como de otra forma, está como de una manera diferente distribuida. Listo, miren que allí pues el A1 debe restar a la 2 para conseguir el segundo término de esa suma. De resto, pues todo es igual, o sea, todo es igual a qué, a lo que habíamos hecho antes. Listo, pero entonces las soluciones cómo vienen dadas, porque yo les estoy diciendo a ustedes, que en cierto sentido la forma de la solución va a ser diferente, porque ya la forma de la solución va a ser de esta forma. Listo. Entonces, de nuevo, o sea, yo lo que tengo que venir a solucionar es esta ecuación cuadrática. Me da los valores de m que hacen que y por x a la m sea solución a la ecuación de orden 2. Listo. Eso es lo que me va a dar eso. Y entonces allí pues tenemos el mismo problema que teníamos antes. O sea, ¿cuál es el mismo problema que teníamos antes? Que en cierto sentido yo tendría que saber cuando tiene dos soluciones cómo la escribo, cuando tiene una solución cómo la escribo y así. Listo. Entonces, cuando a al cuadrado por m al cuadrado más a1 menos a2 por m más a0 igual a 0 tiene dos soluciones reales, M1 y M2, entonces las soluciones
o la solución en general, la solución a la ecuación diferencial es, por acá grandecito, y es igual a C1 por X a la M1 más C2 por X a la M2. Easy. Pues no estoy cambiando nada, lo único que estoy poniendo allí es que el estilo de la solución es diferente. ¿Listo? ¿Estamos claros con eso? ¿O hay alguna duda allí? Creo que estamos bien, es bastante similar. Sí, es bastante similar. Lo único que va a cambiar es la forma en la que se consigue el polinomio que nos ayuda pues a solucionar la ecuación, ¿cierto? Entonces ahora, cuando a la 2 por m al cuadrado más a1 menos a2 por m más a0 es igual a 0, tiene una única solución repetida, llamémosla m, entonces la solución a la ecuación diferencial es, dos puntos, y es igual a C1 por X a la M más C2 por X a la M multiplicado por el logaritmo natural de X. Listo. Y entonces miren que ahí cambia, ahí sí cambia, porque ahorita estábamos hablando de que eso era, bueno, ahorita no, en las clases pasadas estábamos hablando de que lo que se hacía era multiplicar por una X. Aquí lo que se hace es poner un logaritmo allí seguido. No se deja la X, sino que se tiene que poner ese logaritmo seguido allí. ¿Estamos con eso? ¿Hay alguna duda, queja, amenaza? No, estamos claros con eso. Profe, estamos Por claros. ahora sí. Listo. Eso espero, Carlitos. Y entonces, bueno, y si yo generalizo eso, entonces, ¿qué es lo que tengo que ir multiplicando cada vez? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que tengo que ir multiplicando cada vez? Logaritmo natural de X a Eso, la algo. a la 2, a la 3, a la 4. Listo, entonces si hay varias soluciones repetidas, pues entonces siempre se multiplica, es por, pues, pongamos por acá la notica, como nota. Si existen varias soluciones repetidas a una ecuación de orden superior mayor que 2, las soluciones se dan de la forma, pues la primera va a ser XM, la segunda va a ser XM por logaritmo natural de X, la otra va a ser XM por logaritmo natural de X al cuadrado, la otra va a ser XM por logaritmo natural de X a la 3 y así. Listo. Y así continuamos. Listo, entonces, para que sepan eso, o sea, si yo en una de orden 4 tengo 3 soluciones repetidas, pues se escriben de esa forma. Listo. Y faltaría, ¿qué pasa cuando el X
el A2 por m al cuadrado más A1 menos A2 por m más A0 igual a 0 tiene dos soluciones complejas. Ya sabemos que esa m entonces va a ser de la forma alfa más o menos beta i. Las dos soluciones van a ser de esa forma. Y la solución a la ecuación diferencial es de la forma y es igual a x a la m multiplicado por C1 por el coseno de beta por el logaritmo natural de x más C2 por el seno de beta por el logaritmo natural de x. ¿Listo? Entonces es muy parecido a lo que hacíamos antes. La cosa es que, pues como la solución que estamos considerando viene de una manera diferente, pues entonces las soluciones al final tienen que ir cambiando de esa forma. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hay alguna duda? Profe, estamos de acuerdo. Listo. Entonces, miren que, por ejemplo, si yo tengo la ecuación 4x al cuadrado por y2' más x por y' igual a 0, entonces, ¿cuál es la solución de esa ecuación? Pues entonces yo lo que tengo que identificar es quién es A2, quién es A1, quién es A0. A2 en este caso es 4, A1 es igual a 1 y A0 pues va a ser igual a 0. Listo, no hay término con la y. Entonces la ecuación, el polinomio auxiliar o el polinomio característico, ¿quién va a ser? El polinomio característico va a ser igual a ¿quién? A 4 por x al cuadrado más 1 menos 4 por x. Ya la dañé, ¿no? Por m al cuadrado. Aquí por m más 0 veces 0. Pues entonces esto va a ser igual a 0. Entonces esto va a ser igual a 4m al cuadrado menos 3 veces m. Y esto es igual a 0, lo que implica que las soluciones van a ser ¿quién? Pues va a ser m igual a 0 y m igual a 3/4. O sea que la solución a la ecuación que está allí va a ser y es igual a C1 por x a la 0 más C2 por x a la 3/4. O sea que y va a ser igual a C1 más C2 por x a la 3/4. Y esa es la solución a mi ecuación. Y listo. Y listo. Homogéneas. Listo. Homogéneas. Homogéneas. Esperen, yo busco otro ejemplo por acá. O busco más ejemplos. Ay. Ay, ¿para dónde me voy? Ah, no, aquí estoy. Estoy bien. Que por acá tengo mis papelitos para escribirlo. Listo. Entonces, ¿qué pasaría por decir con esta? 4x a la 2 por la segunda derivada con respecto a x más 8x por y' más y
igual a 0. ¿Cuál es la solución de esa? Les doy 3 minuticos para que la hagan. En la grabación que la había parado. Recuerden que si yo tomo a y igual a x a la 3/4, pues ella debe ser solución a la ecuación, ¿sí o no? Entonces, pues si ella es solución, pues entonces cuando yo la derive, pues esto es 3/4 por x a la ¿qué? A la menos 1/4, ¿cierto? Y la segunda derivada va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a menos 3/16 de x a la menos 5/4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Derivando. Entonces lo reemplazo, entonces esto va a ser ¿quién? Va a ser 4 por x al cuadrado, que multiplica a la segunda derivada, que va a ser menos 3 sobre 16 por x a la menos 5/4, más ¿quién? X por la segunda derivada, por la primera derivada, que va a ser 3/4 de x a la menos 1/4. Listo. Y eso se supone que me haría dar 0, listo, pero vamos a hacerlo. Entonces miren que esto con esto se cancela 1, entonces me va a quedar menos 3/4, se cancela un 4, es lo que estoy diciendo. Entonces me queda 3/4 y las x, si ustedes hacen esa suma, miren que les va a dar x a la menos 1/4. ¿O no? No. Me queda x a la 2/4. ¿De acuerdo o no? Profe, a la 3/4. A la 3/4. A la 3/4 positivo. 3/4 positivo. Positivo. Y es positivo. Positivo. 3/4. Más 3/4, que es este 3/4 que está acá, por x a la 4/4 menos 1/4, que me va a dar 3/4. Entonces, mira, cuando yo la reemplazo, esto me da 0. Listo. O sea, ¿qué solución? ¿O no? O sea, que como yo lo factoricé, está bien factorizado. Y la otra, pues, es 1. 1 es solución de eso también. Y si ustedes, pues, revisan, o sea, si ustedes revisan el 1, pues, una constante cualquiera va a ser solución, porque si sacan la primera derivada, pues, les va a dar 0, y si sacan la segunda, les va a dar 0. Entonces, cuando reemplacen en la primera y en la segunda, recuerden que la ecuación que estamos verificando es esta de acá arriba, pues, como está la primera y la segunda derivada y las dos son 0, pues, eso debería dar 0. Listo, entonces una constante es válida allí. ¿Estamos ahí o hay alguna duda todavía con respecto a Profe, eso? Dímelo, Carlos. ahí en esta parte ya de la derecha, cuando ya llego a la solución que está ahí en verde, Ajá. un renglón, no suba, Espérate, Carlos, yo paso la ecuación que tenía allá arriba para acá. Ok. ¿Qué pasó? un renglón antes, ¿qué es lo que Ujú. dice ahí? Que no entendí esa parte de la solución. C1 por X a la 0. Sí. ¿Cuáles son los M, Carlos? Esos son de la factorización. Listo, ya. Claro. Sí. Entonces recuerda que las soluciones son de la forma Y es igual a X a la M, y como Y es igual a X a la M, pues simplemente estoy reemplazando el M donde debe de ir y listo. Listo. Y cualquier combinación lineal de ellas, porque ellas también van a cumplir lo del rosquiano. O sea que el rosquiano de Y1, Y2, me va a dar diferente de 0. Mira que acá me da 1, acá me va a dar 0, acá me va a dar X a la 3/4, y cuando yo derive ese X a la 3/4, pues esto me va a dar 3/4 de X a la menos 1/4. Cuando haga eso, pues esto me va a dar 3/4 de X a la menos 1/4, y como X es diferente de 0, pues entonces eso es diferente de 0. ¿Listo? X no es 0.
Si X fuera 0, pues entonces no estamos resolviendo nada. Listo. X tiene que ser diferente de 0. Entonces, ya ahí está. Eso es diferente de 0. Entonces ya se puede escribir la solución como con el método de superposición, que es esto de acá. ¿Estamos ahí? ¿O hay alguna duda allí? ¿Estamos? ¿O no estamos? No, qué silencio tan sepulcral. Pues sí, estábamos. Listo. Esta ya la hicieron. ¿Cuánto les dio? Sí, profe, a mí me dio C1 por X a la menos un medio, Ujú. más C2 por X a la menos un medio por el logaritmo natural de X. O sea que te dio una solución repetida, Ajá. según lo que entiendo. No O sé si sea, a mi compañero le dio algo diferente. ¿algún compañero le dio algo A mí me dio diferente? lo mismo. Ok. ¿Tenemos esto y estamos de acuerdo o no? Sí. Esos son esos A2, A1 y A0. Entonces, Carlitos, pilas pues acá, mira, entonces esto va a ser ¿quién? 4 por m al cuadrado más 8 menos 4 por m más 1 igual a 0. Eso es lo que tengo. Mira que la única parte donde opero es en el término, en el coeficiente de m. Entonces esto va a ser igual a 4m al cuadrado más 4m más 1 igual a 0. Ese polinomio es factorizable. Listo. Y es de la forma 2m más 1 al cuadrado es igual a 0. Y esto pues va a ser igual a ¿quién? Pues 2m más 1 es igual a 0, lo que implica que m va a ser igual a menos un medio. ¿Sí? Como m es igual a menos un medio y es una sola solución, o sea que tiene soluciones repetidas, pues entonces la solución va a ser y es igual a C1 por X a la menos un medio. Y como tengo que poner la segunda, C2 va a ser igual a X, multiplicado por X a la menos un medio por el logaritmo natural de X. Listo, se acabó. Esa es esa ecuación. ¿Estamos? Hagamos una más complicada. Esperen que Ay, fue madre. Ya, ok. Me enredé por acá con algo, pero bueno. Esta. 4x al cuadrado por y2' más 17y igual a 0. Miren que ahí no está el término y'. Y con las condiciones iniciales o con el problema del valor inicial que y1 va a ser igual a menos 1 y y' de 1 va a ser igual a menos un medio. Listo. 5 minuticos es para que lo hagan, porque es un poquitico más larga. Sí, la exposición da X a la un medio. Espérate. Espérate que yo la escribo por acá. Y va a ser igual a X a la menos un medio o un medio. Un medio. Un medio. Por C1 coseno de 2 logaritmo natural de X. Coseno Más, de 2 logaritmo natural de X. ¿Así? más C2 seno 2 logaritmo natural de X. Qué bien, hombre. Listo. Profe, una preguntita. Dime. Es que la solución daba compleja o no. Creo que sí. Yo creo que daba compleja. Entonces, en X a la M no hay que colocar también la parte compleja. No, porque recuerda que lo que se está haciendo como tal es utilizar a la forma polar, y después de la forma polar, pues por eso es que nos están quedando unos logaritmos allí, porque está utilizando la forma polar, pero
pero después para despejar la X, entonces se está haciendo alguna operación para despejar eso. Y a lo último no van a quedar ni las Y ni las, o sea, las Y desaparecen, no hay parte compleja acá en cierto sentido, y lo único que nos va a quedar va a ser de esa forma. Ah, listo, gracias. Creo que había escrito entonces mal la fórmula, la solución. Sí, o yo fui el que la escribí mal, espérate a ver. De pronto yo fui el que la escribí mal. Oh, yes, fui yo. Aquí es alfa. Sí, es alfa. Sí, antes qué bueno que me lo dijiste porque ahí había un error. Listo. Gracias. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? ¿Alguno tiene una respuesta diferente? Profe, no, Carlos tiene la mía. ¿La encontraste, cabezón? no, Ah, y entonces, ¿cómo me decís que no? por eso que no llegué Porque no allá. tenés respuesta. Entonces me decís, no, profe, yo no tengo respuesta. Sí, Carlos. Profe, y ya para el problema del valor inicial, pues, se reemplaza en la ecuación que nos dio, ¿cierto? Eh, Pues en esa no, Y que no, encontramos. no lo tienes que reemplazar allá. Tienes que encontrar es quién es C1 y quién es C2. Y C1 y C2, pues lo sacas de dónde. O sea, evalúas al logaritmo natural de 1, que es 0. No, Sí, o sea, C1 da -1. Eso fue lo que dice. eso. Y después tienes que derivar espérate. O sea, lo que tú tienes que hacer es encontrar la derivada de este, pero la derivada de esto es la derivada de un producto, no. Entonces va a ser un medio de x a la menos un medio por C1 coseno de 2 logaritmo natural de x, así, más C2 por seno de 2 logaritmo natural de x, ¿cierto? Así. Y a esto le tenemos que sumar x a la 1 medio por menos C1. Uy, esto está largo. Entonces no, entonces espérate, yo lo hago completo porque yo quiero que se vea el ejercicio completo. Listo, porque está largo. Listo, entonces a todos les dio esta solución. Esta misma. Sí. Sí, ok. Entonces, déjenme, yo lo hago para que quede registrado, pues que allí tenemos la solución. Denme un minutico. Denme un minutico, muchachos. Yo respondo por acá un correo que es importante. Es de algo del doctorado. Contestar un correo. Ok, entonces A2 es igual a 4, A1 es igual a 0 y A0 pues es igual a 17. O sea que esto va a ser 4 por m al cuadrado del polinomio menos 4, ¿cierto? Por m más 17 es igual a 0. Es el polinomio que me da. Carlos, ¿ese polinomio te había dado o no? Pues hasta ahí llegué, no sé cómo, no supe cómo Bueno, pues factorizar. Carlos, pues eso es muy fácil. M es igual a 4 más o menos la raíz de 16 menos ¿cuánto, muchachos? 200, 272. 272 sobre 8. Y entonces esto va a ser igual a 4 más o menos la raíz de 256. Sí, ¿Sí? profe. Menos Menos 256. 256 sobre 8. Y esto pues va a ser igual a 4 más o menos 16 veces i sobre 8. Y entonces esto va a ser igual a un medio más o menos 2i. ¿Sí? Eso es lo que nos queda de allí.
Entonces, como nos queda de esa forma, pues entonces las soluciones van a estar dadas como y es igual a x a la 1/2, gracias al compañero por la corrección que me hizo, por C1, por el coseno de 2, por el logaritmo natural de x, más C2 por el seno de 2 veces el logaritmo natural de x. ¿Listo? Que fue lo que me habían dicho. ¿Listo? Entonces yo quiero encontrar las condiciones iniciales. Esperen, yo cierro esto para que compile. Listo, entonces, entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar que y, entonces me dice que cuando yo evalúo a y en 1, pues que eso es igual a menos 1. O sea que esto va a ser igual a 1 a la 1/2 por C1 por el coseno de 2 logaritmo natural de 1 más C2 por el seno por 2 logaritmo natural de 1. ¿Sí? Y esto entonces, ¿a quién va a ser igual? Pues a 1. Yo no voy a poner ese 1. ¿Por quién? Pues por C1, por el coseno logaritmo natural de 1 es 0, logaritmo natural de 1 es 0, o sea que 0 por 2 me va a dar coseno de 0 más C2 por el seno de 0, ¿sí? Coseno de 0 es 1, coseno de 0 es 0, o sea que me va a dar que C1 es igual a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profesor, me dio. Ok, entonces ahí sacamos esa. Pero la otra la tenemos que hacer la derivada, ¿listo? Entonces tenemos que hacer la derivada y la derivada de esto va a ser igual ¿a quién? Pues va a ser igual a lo que estaba haciendo ahorita, a 1/2 de x a la menos 1/2 por C1 por el coseno de 2 logaritmo natural de x más C2 por el seno de 2 logaritmo natural de x, así, más x a la 1/2, porque es la derivada de un producto, la derivada de este por todo este. Listo, entonces me toca derivar ahora lo de adentro y la derivada de lo de adentro me va a dar menos seno, ¿cierto? De 2 logaritmo natural de x por la derivada interna y la derivada interna es 2 sobre x. ¿Estamos de acuerdo o no? Más C2 por el coseno de 2 logaritmo natural de x por la derivada interna y la derivada interna es 2 sobre x. Listo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Eso es lo que me queda. Eso es lo que me queda. Eso es lo que hay allí. Profe, sí, queda. Profe, Pero les decía que quedaba larguita porque ya, o sea, ya ahí hacer la derivada de eso es algo pues que toma su tiempecito. Pero miren que lo que me queda al final va a ser igual a quién. Me va a quedar igual a quién. Me va a quedar 1/2 de C1 por el coseno de 2 logaritmo natural de x. Yo cierro esto. Más C2 por el seno de 2 logaritmo natural de x. Menos 2 veces, ¿sí? X a la menos 1/2 por el, por C1 por seno de 2 logaritmo natural de x. Por acá me quedó faltando algo, ¿no? Más, más 2 veces x a la menos 1/2 por C2 por el coseno de 2 logaritmo natural de x. ¿Listo? ¿O no? ¿O no les da eso? Y qué pena con ustedes ahí chequeando eso, pero les debería dar eso. Y si no, entonces estamos graves. Pero eso les debería dar. Profe, pues hasta ya no llegué, pero sí, yo creo que sí. Entonces, miren que con esta son dos positivas, entonces me va a dar 5/2 de x a la menos 1/2 por c.
No, no las puedo sumar. No las puedo sumar. Yo pensé que las podía sumar, pero no las puedo sumar. Por eso fue que hice todo ese desbarajuste ahí para ver si las podía sumar, pero no las puedo sumar. Si vieron que no las puedo sumar porque una tiene el C2 y el otro tiene el C1, entonces no las puedo sumar. Bueno, en todo caso, yo necesito, entonces ya esa es la derivada. Y entonces el Y', de 1 me dice que es igual a menos 1/2, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a 1/2 que multiplica a C1 por el coseno. Muchachos, y déjenme, yo pongo de una vez esto para no tener que escribir tanto. Más C2 por el seno de 0, porque vuelvo a evaluar en 1, entonces el logaritmo sigue siendo 0. Listo. Menos 2 por x a la menos 1/2. Esto acá encerradito. Y ese x a la menos 1/2 sale de allí. Eso por C1, por el seno de 0, más 2 por C2 por el coseno de 0. ¿Listo? Entonces, de nuevo, esto se va para 0, esta vaina se va para 0, y lo único que me va a quedar va a ser que menos 1/2 va a ser igual a 1/2 de C1, así, más 2 C2. ¿De acuerdo o no de acuerdo? De acuerdo, profe. Y C1 ya teníamos que Y darle menos 1. C1, yo ya sabía que C1 era igual a menos 1, ¿sí? Entonces, como C1 es igual a menos 1, pues lo reemplazo. Va a pasar al otro lado, bueno, no se va a cancelar, entonces me va a dar que 2C2 es igual a 0, y eso implica que C2 es igual a 0. ¿Sí? Y listo, entonces la solución en la que se cumple que esos dos valores me dan menos 1 acá y acá, pues la solución va a ser, escribámosla acá con lo que el compañero hizo, va a ser y es igual a x a la 1/2 por C1 es igual a ¿quién? A menos 1 por el coseno de 2 logaritmo natural de x. Es ahí, en esa. Déjenme, yo la cuadro acá, que no quede como así, menos así. Entonces esa va a ser la solución, en donde se cumplen estas condiciones iniciales. En donde se cumplen estas condiciones iniciales. Y entonces esta va a ser la solución allí. Estamos con eso. Entonces miren que eso del problema del valor inicial, nosotros casi no hemos jugado con eso, pero lo del problema del valor inicial es algo bravo de encontrar muchas veces, porque eso depende de la solución general que me dé. Y si la solución general tiene muchos problemas con respecto a la multiplicación de las ecuaciones, pues allí vamos a tener ese problema. ¿Estamos ahí o hay alguna duda con eso? Profe, ¿puedo bajar? Déjelo ahí un momento, profe, ahí donde está, para yo ver algo. Ok. Listo, profe, gracias. Ok, listo. Pam, pam, pam. Listo. Entonces, muchachos, ya sabemos resolver la ecuación en el modo homogéneo. Listo. Ah, bueno, pero cuidado. Porque entonces, si yo no tengo esto, sino que tengo la ecuación A3 por X a la 3 por la tercera derivada más A1, perdón, A2 por X a la 2 por Y por la segunda derivada más A1 por X por Y' más A0 por Y igual a 0. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Es fácil de resolver? No. ¿Qué tendría que hacer, muchachos? Ahí no está ya lista, ¿o sí? Ya estaría lista ahí con eso. Es si no hacer tal cosa, identificar quién es A3, quién es A2, quién es A1 y quién es A0. Y ya con eso sacamos eso. ¿O qué? Profe, sí, yo creo que como con los métodos anteriores, hacer No, eso mismo. sabes ¿O que no? hay que suponer que la solución es esta. Entonces que Y va a ser igual a M por X a la M menos 1, Y', perdón, que Y2' va a ser igual a M por M menos 1
por x a la m menos 2. O sea, hay que hacerla completa porque no sé cómo me va a quedar el polinomio. ¿Sí me entiendes qué es lo que te estoy diciendo? Ah, claro, sí, sí, profe. Sí, sí, Que yo no obvio. sé cómo es el polinomio. Entonces, cuando la pongo acá, pues entonces esto va a ser a la 3 por x a la 3, acá, por m menos 1, por m menos 2, porque mira todo lo que esto le mete al polinomio. Mira que esto le está dando términos de grado 3, de grado 2, de grado 1, ¿cierto? Eso le está, y hasta le está multiplicando por un 2 allí, y esto por x a la m menos 3. Listo. Más a2, ¿por quién? Pues por m menos 1, por x a la, me estoy comiendo algo, ¿cierto? X a la 2 por m menos 2. Más a1, es que miren, entonces que el otro método sí era muy simple, porque el otro método, lo único que me daba, o lo único que me ponía de problema era encontrar el polinomio. En cambio acá no, acá ya para cada una que usted vaya a resolver, usted tiene que prácticamente volver a hacer todo el problema. ¿De dónde vas a sacar? ¿De dónde vas a sacar los m's? Pues, o cómo van a ser los m's, o cómo va a ser el polinomio que te va a decir cómo son los m's. Pues acá igual vamos a tener que estos A3, bueno, recuerden que aquí va a salir un factor común que va a ser XM y eso va a ser diferente de 0, pero miren que lo que me va a quedar acá dentro va a ser M por M menos 1 por M menos 2, así, más A2 por M menos 1 más A1 por M más A0. Listo. Y esto, pues va a ser igual a 0. Hagámoslo nada más como para que podamos hacer el siguiente ejercicio y ya. Listo. Pero no es, o sea, y si usted lo tiene que hacer, yo en el examen voy a poner uno de grado 4. No, mentira. Porque entonces, miren que lo digo en charla, pero dígame en donde a uno le pongan uno de grado 5 o de orden 5. Le ponen a uno de orden 5 a 1 y pues prácticamente por allá te va a quedar un polinomio donde va a tener que multiplicar 5 términos iguales. Entonces, uy, no, eso lleva trabajito. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a la 3 que multiplica a m al cubo menos 3m al cuadrado más 2m, así, más a2 por m al cuadrado menos m más a1 por m más a0 igual a 0. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, sí. Está Y bien, entonces profe. esto va a ser igual a la 3 por m al cubo menos 3 veces a la 3 por m al cuadrado más 2 veces a la 3 a la 3 por m más a la 2 por m al cuadrado menos a la 2 a sub 2 por m más a sub 1 por m más a sub 0 igual a 0. Y entonces el polinomio que debo de obtener cuando voy a hacer esto queda 3 por m al cubo más a la 2 menos 3 veces a sub 3, todo esto por m al cuadrado, más 2 veces a sub 3 menos a 2 más a 1 por m más a sub 0 igual a 0. Listo. Eso es lo que tengo que tener de allí. Y ese es el polinomio que tengo que factorizar. Listo. Entonces debo de ser cuidadoso. Debo de ser cuidadoso. No, mentiras, yo no voy a ser cuidadoso porque recuerden que cada vez que me invento uno, tengo problemas con la solución. Entonces no voy a hacerlo así arbitrariamente, sino que lo voy a sacar del libro.
x a la 3 por y a la 3 prima más x por y prima menos y igual a 0. Listo. Y bueno, muchachos, hasta yo ni sé si es más fácil hacerlo directamente desde aquí, o sea, con la m ahí, pero no creo, porque ¿cómo no va a ser mejor ya haber tenido o ya tener esto multiplicado? Pues ya va a ser lo mejor, porque en todo caso la solución que usted va a suponer que va a ser y es igual a x a la m, entonces eso lo vas a tener que reemplazar allá. O sea, la solución no, vos vas a tener que encontrar el valor de m, pues entonces ya como lo tenemos, yo lo único que necesito saber quién es a sub 3, que en este caso es 1, quién es a sub 2, que en este caso es 0, quién es a sub 1, que en este caso es 1, y quién es a sub 0, que en este caso es menos 1. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a m al cubo menos 3 veces m al cuadrado. A2 es el que es 0, ¿cierto? Entonces, más 3 veces m menos 1 es igual a 0. ¿O no? Porque yo ya lo hice, yo ya hice el trabajo que me tocaba hacer si no pusiera eso. ¿Ya? Entonces, listo. Tengo esto o tengo esta solución. Bueno, esa cosa. Y esa cosa, no sé si se acuerdan que en algún momento lo habíamos hecho, pero esto es esto. Y eso significa que m va a ser igual a 1 y que tiene 3 repeticiones. O sea, que es la raíz es de multiplicidad 3. Entonces, eso significa que y va a ser igual a C1 por x a la 1 más C2 por x por logaritmo natural de x más C3 por x por logaritmo natural de x al cuadrado. Y ahí estaría la solución. Listo, pero miren que acá, o sea, si yo les pusiera un polinomio, como ahorita, como les dije molestando, que si yo les pongo 1 de grado 4, pues ustedes tienen que encontrar este polinomio que les dé los coeficientes. Eso es lo que tienen que encontrar. Y eso sería lo difícil acá. Ojalá eso tuviera algún patrón, porque si tuviera un patrón, pues sería muy fácil enunciar cuál es el patrón y ustedes simplemente buscar los coeficientes allí, pero no lo tiene. Y pues eso pues lleva trabajo. Listo. ¿Alguna pregunta, Jim? No, profe, vamos bien. Listo. Entonces, ¿cómo resolvemos? O sea, ya la pregunta es, entonces, ¿cómo resolver un problema donde no tenga donde yo tenga que encontrar, esperen que se me están acabando los papelitos para escribir los problemas, donde yo tenga que encontrar o tenga que solucionarlo a una ecuación no homogénea. Y voy a poner algo fácil, pues, para que no nos enredemos mucho acá. Entonces, ¿qué hago? Coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Pues yo creo que lo ideal sería usar la variación de parámetros. X por y2' menos 4 por y' va a ser igual a x a la 4. Listo, entonces miren que aquí ya es un problema, esto es no homogénea. Listo, entonces como es no homogénea, pues yo tengo que solucionar primero la homogénea y la homogénea viene de ¿dónde? Viene de x es igual a y doble prima menos 4 por y prima es igual a 0. Aquí A2 va a ser igual a 1 y A... Pero venga un momentico, ¿no se Dímelo. supone que la x tiene que tener el mismo exponente que el grado de la y? No. ¿No sería x cuadrado por y doble prima? Oh. Sí. Ah, qué bueno que escogí este, porque me había saltado esa parte. Entonces estoy embalado. Estoy embalado porque esto no me cumple Cauchy y tampoco es una de las de coeficientes constantes, ¿sí o no? Bacano que se dice. Yo no me había dado cuenta, yo iba a cometer el error. ¿Qué pasa? Que entonces si nosotros vamos a solucionar eso, miren que eso no va a tener solución. No se puede, pues por los dos métodos que yo le he enseñado no tiene solución. ¿Cómo corregimos el error?
multiplicando por X. Listo, Ambos ya lados. se corrige por X, se corrige el error. Yo no sé la solución de esta, pero si yo multiplico por X a ambos lados, pues ya lo corregí. Ahora sí es Cauchy. Esta es Cauchy. Esta no es Cauchy-Euler. ¿Cierto? Porque no cumple la propiedad que estás diciendo. ¿Sí o no? No se cumple. Entonces hay que hacerla cumplir. Ya la hice cumplir. Ahora sí, como es Cauchy-Euler, esta es Cauchy-Euler, pues entonces la resolvemos por una Cauchy. Entonces esto va a ser x a la 2, y2', ahora sí, menos 4xy' es igual a 0. Y entonces ahora sí, A2 va a ser igual a ¿quién? A2 va a ser igual a 1, A1 va a ser igual a menos 4, y A0 pues va a ser igual a 0. O sea que lo que tengo es que m al cuadrado más menos 4 menos 1 por m es igual a 0. O sea que esto es m al cuadrado menos 5 veces m va a ser igual a 0. O sea que m por m menos 5 es igual a 0. Y esto implica que m es igual a 0 y que m es igual a ¿quién? A 5. O sea que mi solución a la homogénea va a ser ¿quién? Va a ser igual a C1 por x a la 0 más C2 por x a la 5. Listo. ¿Quiénes son las soluciones a la ecuación esta? Va a ser y1 es igual a 1 y y2 es igual a x a la 5. Listo. Entonces, tengo que resolver el problema particular o la ecuación particular. Y recuerden que para eso, pues lo que tengo que hacer es suponer que esto es de la forma A1 por y1, perdón. 1 por y1 más u2 por y2. Y que cuando es así, pues entonces yo no sé, no conozco quién es U1 y quién es U2, pues entonces para conocer quién es U1 y quién es U2, que eso fue lo que vimos en la clase pasada, pues entonces yo lo que hago es U1', me falta encontrar una cosa antes. ¿Qué me falta encontrar? El rosquiano. Y el rosquiano de Y1, Y2 va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a 1, 0, X a la 5, 4X a la 4, y esto entonces va a ser igual a 4X a la 4. Listo, es el rosquiano. Ahora sí, ¿quién es U1'? U1' va a ser igual a menos, Profe, a la menos, derivada no es 5x4. gracias. Hay veces que uno está en otro mundo, ¿no? Ay, no, no. Sí, profe, suele suceder. Sí, sí. Así, 5x4. Gracias. Entonces va a ser igual a menos y2, y y2 es x a la 5, multiplicado por x, perdón, por f de x, y el f de x es x a la 5, y esto dividido por 5x a la 4, que es el rosquiano. Listo. ¿Y quién es U2'? Va a ser igual a Y1, y Y1 es ¿quién? Es 1, multiplicado por f de x, que es x a la 5, y dividido por el rosquiano. Listo. Y miren que esto, bacano, esto va a ser U1', va a ser igual a ¿quién? A menos 1/5 de x a la 6. ¿Y quién va a ser U2'? Pues va a ser igual a 1/5 positivo de x. Listo. Ya, muy fácil. El que no sepa integrar eso está jodido, ¿sí o no? U1 entonces va a ser igual a ¿quién? A menos 1/5 de x a la 7 sobre 35. Así, y U2 va a ser igual a 1/10 de x a la 2. Esos son los dos valores. O sea que y, p, va a ser igual a ¿quién? Pues a menos 1/5, a 1/35 de x a la 7 por 1, que es y1, perdón, más 1/10 de x a la 2 por x a la 5. Sí, que es y2. Bacano, porque miren lo que me quedó allí. Me queda que yp es igual a menos 1/35 de x a la 7 más 1/10 de x a la 7. Listo, entonces esto me va a dar ¿cuánto? Esto me va a dar, esto es 70 acá,
Esto me va a dar menos 2. Esto me va a dar más 7. Y todo esto por x a la 7. Listo, entonces esto me va a dar 5 positivo sobre 70 x a la 7, que es lo mismo que tener a un 14avo de x a la 7. Listo, y ese es mi YP. O sea que YP va a ser igual a un 14avo de x a la 7. Solución general. Y va a ser igual a YH más YP, que va a ser igual a C1 más C2 por x a la 5 más un 14avo de x a la 7. Listo, esa es la solución. Y ya. Entonces, ¿qué hago? Variación de parámetros cuando llegue allí. Piensen en la variación de parámetros cuando las soluciones sean con esos logaritmos allá metidos dentro de un coseno y esas cosas. Ahí es donde la cosa se pone difícil. Pero de resto, el método es bien simple. Listo. Es más enredado que el otro, pero miren que aquí ya no estamos trabajando con coeficientes constantes. Ya los coeficientes constantes pues desaparecen en cierto sentido y entonces empezamos a trabajar con otro tipo de ecuación. ¿Estamos ahí? Sí. Estamos, profe. Bueno, muchachos, el martes no puedo estar en clase. Listo. Entonces, para que lo sepan. Si cambia, sí, un 14avo. ¿Quién fue el que escribió? Gracias. Gracias. Listo, un 14avo. Muchas gracias. Gracias. Entonces, para que sepan, el martes no puedo estar, entonces para que no se conecten. Si me cambian la reunión que tengo el martes, yo les avisaré el lunes, pero eso seguro que me lo cambiarán el mismo lunes o el lunes, pero el martes ya no me lo van a cambiar. Dime, Carlos. Profe, ¿puedes subir a esta parte donde puso M3, M a la 3 menos 3 M a la 2? Esta, pues, ¿cómo fue que llegaron a esa solución de ahí? M menos 1 al cubo. Reemplaza a por M y a B por 1. Y te vas a dar cuenta que esto de acá es lo mismo que esto de acá. Listo, Carlitos. Si no estoy mal, es el triángulo de Pascal. Yes. Yes, ese es el triángulo de Pascal. Ya, ok. Por eso fue que lo deduje tan rápido. Donde no me era dado así, pues tengo que hacer otras operaciones, listo. Pero ahí es el triángulo de Pascal. Vamos. Listo. No sé si tienen preguntas, dudas, quejas, amenazas. No. Entonces nos vemos hasta el jueves. Les voy a dar un día de descanso. Listo, profe, muchas Para que gracias. después no digan que uno se porta mal con ustedes. Listo. Profe, yo te quería hacer una pregunta, y es que las clases que vos montaste, pues los documentos solo llegan hasta este tema, la diapositiva, ¿es la 15 o la 16? ¿Hay Ajá. más? Sí, hay más. Sí, hay que ponerlos. Pero sí hay Profe, más. le estaría muy Listo. agradecido si de pronto Sí, las... sí, claro, de una. No los he montado. Ya se me acabaron. Ah. Bueno, yo monto las otras. Ok. Aprovechado. Bueno, que estén muy bien, muchachos. Que les vaya muy bien. No, Hasta profe, luego. gracias. Hasta luego, Bueno. profe, gracias.